toca un tema muy difícil, muy complicado. De acuerdo al pedacito de Cine en su casa que vimos hoy, ¿cuál creen que sea el tema que hoy nos ocupa? La ascensión no está lejos del reino de los cielos, sí, era la parte central de lo... Pero también nos contextualiza de manera muy divertida está el envío, está la ascensión. Pero hay más elementos que resaltó lo que vimos. Está el envío de los discípulos a predicar, pero también el envío del Espíritu Santo. También está esa realidad de adaptación creativa a los nuevos acontecimientos que están viviendo, pero teniendo en cuenta los acontecimientos, ahora sí, todo el acontecimiento completo de la persona de Jesús. O sea, al final dejé las letras porque hicieron un resumen de su vida, así como flachazos de su vida. Entonces, está todo esto ahí. También está al final lo que parece ser una visita particular al apóstol Juan, que está en Éfeso, que es una isla. Por lo que estaba escribiendo y pensando, se podría descubrir que hablaba del Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? Cuando habla del alfa y el omega, cuando habla de esto. Entonces, también, y en esa visita, en ese encuentro, también se habla de una realidad que no nos gusta hablar a nosotros. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más... Estamos hablando de un tiempo distinto. O sea, de un tiempo al que todavía no llegamos, ¿verdad? Estamos hablando de la esperanza en un tiempo que es distinto al que estamos viviendo. Un tiempo que abarca la resurrección de todos los muertos, un tiempo que abarca la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, hoy nos toca hablar precisamente de la segunda venida de Cristo. Es un tema divertido en términos, difícil en términos históricos, en términos teológicos. En términos históricos es muy fácil, es muy difícil. En términos teológicos es más fácil. En términos de la fe es más sencillo que en términos históricos. Se van a decir, ¿por qué la diferencia entre una cosa y otra? Porque estamos hablando de algo que todavía no está. Y la historia no procede de esa manera. Pero hay algo, antes de desarrollar lo que abarca este tema, hay algo que nos tiene que ayudar a nosotros. Todo pueblo tiene una narrativa y una historia. Tiene sus mitos de creación. Todos los pueblos, estamos hablando de cualquier religión, tiene la forma en la que trata de explicar cómo se ve y hacia dónde va. Toda religión tiene esto. También nosotros lo tenemos. Tenemos un relato de la creación que en algunos aspectos es mitológico. Así, ay padre, ¿por qué dice que es mitológico? Porque son cosas que se escribieron miles de años después. O sea, la escritura se inventa ya avanzada la humanidad. Entonces no se escribió, no había nadie con cámara grabando para ver cómo se hacía y todo. Es como un autor inspirado se imagina, cree, confiesa que fue el momento de la creación. Entonces a eso me refiero. A eso me refiero cuando hablo de que tiene elementos mitológicos. Elementos que podemos encontrar en casi todas las culturas. No es raro esto. Hay elementos, un relato de la creación, hay elementos que configuran la forma de ser de cada pueblo, y tercero, hay elementos también de cómo se consumará o llegará a su plenitud. Ahora sí, en cada cultura, ahora sí cómo llegará a su fin en términos de la religión. O sea, lo tenían los aztecas, que hablaban de varios ciclos, 4 o 5 ciclos distintos, donde terminaban las etapas y volvían a empezar otras, ¿no? Entonces,
Nosotros tenemos esta noción, lo proclamamos en la fe todos los domingos en el credo. Cuando decimos que está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Lo proclamamos, aunque no siempre le ponemos atención. ¿A qué se trata esto? Ahora bien, ¿qué aspectos incluye esta proclamación de fe o esta profesión de fe que hacemos? ¿Qué elementos incluye para nosotros? Estamos hablando de 2 o 3 temas o 4. Primero, el tema de la muerte, que es un tema al que le sacamos la vuelta olímpicamente. Hay veces que estamos exactamente en el lugar, está el féretro ahí, están las personas dolientes y de todas maneras le sacamos la vuelta. O sea, no lo hablamos y no lo queremos prever, no lo queremos asumir, no queremos ni siquiera que se lo imaginen. Esto, la muerte es algo, es parte de la existencia. Está la muerte, está el juicio, porque va a haber un juicio, es lo que estamos proclamando, ¿no? Hay un juicio. Está la muerte, hay un juicio, está el paso a la vida eterna que nosotros llamamos resurrección de los muertos. Es un tercer elemento. Y todo esto junto forma el conjunto de la segunda venida del Hijo de Dios. O sea, son los temas, son los elementos, son los aspectos que vamos a trabajar, que vamos a compartir el día de hoy. No están fáciles. Es parte, ya dije, del relato, de la narrativa que cada religión presenta, desarrolla para indicar el sentido de la vida de todos los que participamos. Entonces, lo vimos en la presentación ahorita, en el rato de Cinito, cómo se tiene que condensar la vida y se tiene que ver a los acontecimientos del pasado, se tiene que ver al presente, pero también se tiene que ver hacia el futuro. O sea, no podemos estar nada más en uno de estos momentos. No podemos quedarnos en uno solo. Bueno, dentro del aspecto histórico tenemos los relatos que están presentes en los evangelios, pero también en todo el Nuevo Testamento. A nivel histórico también tenemos muchos ritos y rituales dentro de la vida que tienen también todas las religiones. Ritos de despedida, ritos de duelo, ritos de... Todo esto es parte, es histórico, los tenemos y podemos observarlos, podemos aprender de ellos, podemos integrarlos a nuestra vida. La semana pasada, no me acuerdo si fue la semana pasada, creo que sí fue la semana pasada, no me acuerdo. Fui a la funeraria, aquí San Gabriel, y llegando iba a celebrar y me tocó que había música, había un trío. No cantaban muy bien, por cierto. Tenían una bocina y como que estaban haciendo playback en algunas cosas y luego estaban queriendo sacar canciones ahí. Pues porque los tríos tienen sus canciones y son más bien románticos que puedan ahora sí ahora sí cantos que se apliquen o que jueguen con el tema del dolor, ¿no? No hay muchos. Entonces estaban haciendo circo, maroma y teatro ahí. Pero también había mucha fiesta. Se acercó una señora a reclamarle a otra señora que era su pariente, yo calculo, pero con palabras muy fuertes. Y luego alguien que estaba en una esquina, ahora sí de esos caballeros divertidos, que no estaban en la plática, pero les dijo, ahí está el padre enfrente. Se iba con sotana, no era muy difícil que se hubieran dado cuenta de que era el padre. Con sotana y con el sacuello es difícil que no se dieran cuenta, pero no me vio. Y luego se acerca y me dice, padre, discúlpeme, yo así soy de habladora. Y mi respuesta fue, de todas maneras la voy a pellizcar si lo vuelve a decir, si lo vuelve a hacer. No, padre, pero discúlpeme, ya le dije que sí la disculpo.
Entonces, pero también eso no era lo único, había jóvenes, no tan jóvenes, más jóvenes que yo, con cachucha, en short, chanclas, platicando, cotorreando. O sea, estas maneras o estas formas no son compatibles con el dolor de todos los que estaban ahí presentes. Entonces, ahí está fallando la transmisión de los valores, la transmisión de estos ritos fúnebres de despedida y del decoro que debe uno de tener cuando va ahí. Entonces, estamos hablando de que hay ritos, pero que ya no se están adecuando a la realidad que tenemos actualmente. Y sí les dije 2 o 3 cositas acerca de las cachuchas y de la forma de vestir. Me enseñaron a ser muy respetuoso en esos momentos. Y esto pues, desde la casa, ¿no? A lo que voy son temas difíciles. Está, ya dijimos, los relatos de los evangelios y del Nuevo Testamento, están los ritos, pero también hay manifestaciones artísticas. Tanto en la música tenemos cantos de despedida, que usualmente usamos también en las celebraciones. Si el grano de trigo no muere, no queda infecundo, no da fruto. Entonces, estamos iluminando el camino hacia allá. Se trata de eso, se trata de ir visualizando, de ir aceptando esta realidad y de ir teniendo conciencia de que va a llegar. ¿Cuáles son los 2 grandes problemas en torno a esto de la venida de Cristo? Vamos primero con el último aspecto, en el conjunto. ¿Cuál es el gran reto ahorita de la segunda venida? Pues ya la gente no cree que va a venir y dicen que viene... Ese es el primer gran problema que tenemos en torno a el tema de la segunda venida. Ya nadie lo está esperando. O sea, la mayoría de las personas piensan que no va a venir y por un lado no les interesa y por otro lado no les afecta. O sea, si les afectara habría que tomar algunas actitudes o algunas formas muy concretas. Entonces, el primer problema es ese. No hay, y voy a leer, no van a saber de dónde sale esto, pero ahorita les digo quién escribe esto. Primero les voy a compartir esto. Dice, no quiero morirme, no quiero, ni quiero quererlo. Quiero vivir siempre, y vivir yo, este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por ello me tortura el problema de la corazón de mi alma, de la mía propia. ¿Quién creen que escribe eso? Examen. Lutero. No, es alguien más moderno. Es Miguel de Unamuno. O sea, este señor tiene muchos escritos muy divertidos. Esto lo escribe. Ahora vamos con el problema que les hablaba hace un momento. El problema de los que ya no creen. Sepan en primer lugar que vendrán en los últimos días seductores falsos, que andan según sus concupiscencias y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Todas las cosas perseveran lo mismo que desde el principio del mundo. ¿Quién cree que escribió eso? Ni idea, es de la segunda carta de Pedro, que es como una hoja y media en la Biblia. Ahí está eso. O sea, ya tiene sus buenos 1900 y pico de años, ¿no? Porque fue uno de los últimos escritos. Pero ya había en su tiempo personas que veían esto como algo que no tenía sentido. Entonces, este es el primer error. ¿Cuál es el segundo error? ¿Que todos le tienen miedo a la muerte? No, le tenemos indiferencia. Le tenemos indiferencia y no queremos hablarlo, es un tema tabú. Rara vez se habla con los niños, rara vez se habla con los enfermos.
a mí me ha tocado ir con personas que tienen a su familiar y a veces sea su hermano, su hermana, su hijo, su hija, su papá, su mamá, su esposo, su esposa. Y ya lo tienen con el ventilador nada más esperando para que se despide y ellos todavía piensan que no es tiempo de llevar al sacerdote. A mí me sorprende, los médicos nosotros los consideramos gente preparada, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que los consideramos gente preparada. Ellos se la creen a veces más de lo que en realidad, pero bueno, esa es otra historia. A lo que voy es, me llama la atención que me ha tocado muchas veces que me llamen los médicos y ellos me reciban. Es que no quiere aceptar que ya la vamos a desconectar. O sea, no quiere aceptar. Y cada que queremos asomarnos poquito al tema, explota o hace una rabieta o hace alguna cosa desproporcionada. Entonces, toca que pase eso. Sí pasa. Es un tema tabú, es un tema, hay negación. No queremos hablar. Cuando habla alguien de, pues ya sería bueno que haga su testamento. Uy, ya me quieres matar. No deje problemas, no deje situaciones. Va a decir, es muy complicado, es muy complicado. ¿Cuál es el segundo error? El de que ya va a ser inmediatamente. El error de muchos de nuestros hermanos protestantes va a ser... En el 2010. ¿Cuántas veces nos han engañado con... ya va a llegar y ya se va a acabar el mundo? Ahora sí en el 2012. Después lo cambiaron al 2020, después al 2022 y ahorita estamos en el 2000. Fue del 60, de 1960. Desde 1900 ya había quienes decían... Vamos a llegar al 2000 ya. O sea, está esto. Pero no solamente son estos falsos profetas. Estos que les gustan los pronósticos. A los primeros que hablábamos que no les interesaba, ¿cuáles serían sus características? Pues indiferencia. Cuando uno es indiferente, cuando uno no tiene deseo de tomar en serio las cosas, ¿cuáles son las consecuencias? Y les falta fe, no creen en Dios. No, obvio que no se creen, pero hay veces que este problema lo tenemos hasta dentro de nuestras filas. O sea, no es nada más el problema del mundo, también es el problema de los que vienen a misa el domingo y a veces todos los días. Entre otras características de estos que no creen, fíjense lo que dice aquí el padre Antonio Rivero. Ignoran la causa de sus desequilibrios y de sus males. Y cuando uno ignora las causas de sus desequilibrios y de sus males, yo quisiera ver a alguien que estuviera queriendo clavar un clavo con un martillo, pero que lo tuvieran vendado de los ojos. A ver cómo le iba a ir. Yo sé que a algunos no sería problema para ellos, hasta con los ojos vendados y una mano amarrada lo pueden hacer, pero el resto de los mortales ocupamos estar viendo para atinarlo. Y a veces aún así no le atinamos. Entonces, cuando nosotros ignoramos o somos indiferentes en torno a la segunda venida del Señor, y ojo, esto no es para los ajenos, esto es para nosotros, cuando ignoramos nuestros desequilibrios, es decir, ¿cuáles desequilibrios? Ahorita había un niño que quería subir las escaleras. Me sorprendió su hermanita de unos 7 años, 8, era la que andaba atrás del niño. Pero los dos andaban con su mamá. Y cuando se acercó la mamá a decirle no, que no hiciera algo, su frase fue: no papi, no. Eso es un desequilibrio. Si yo le hablo así a un niño, le estoy dando a entender que él manda, que él puede decidir. Después salió el niño corriendo y ya la señora le tuvo que hablar de otra forma. Tampoco le hizo caso. No queremos gatitos ahorita. ¿Cuál teléfono es? No sé.
No, sí puede ser gatito también, no se preocupe. Sí, eso es un desequilibrio. Cuando a mí me toca ver personas que salen con sus perros a caminar, con sus mascotas de juguete, de mascotas de juguete son esas que están chiquitas y las están hasta vestiditas y toda la cosa. Ya eso es un desequilibrio. Así, ay padre, porque no es una muñeca, es un ser vivo. O sea, y también se le debe respeto. O sea, es abuso de animales el hecho de tratar a un animal como una persona. Están abusando contra el animal si la tratan como persona. Es que no es mascota, Es mi hijo, es de la familia. es de la familia. Estos desequilibrios, no, y van a la calle y luego salen los otros perros y abrazan a su perrito al que llevan y se ponen ellos como escudo del perrito, arriesgándose, y se meten a la calle y no se fijan si viene carro. Estos son desequilibrios, y son desequilibrios graves, que llegan al punto algunas personas a estar tan enfermas de estos desequilibrios, que prefieren que su familia deje de visitarlos, así sea su papá, su mamá o sus hermanos, porque el perro aquí vive, si no te gusta no vengas. O sea, llegan a ese tipo de desequilibrios. Pueden aceptar o no que son desequilibrios, pueden aceptarlo o no, pero están desequilibrados. O sea, y de esos desequilibrios tenemos, si llega uno a un alto y se distrae y no avanza, y el de atrás suavemente le avisa con el claxon, suavemente, no es para que se baje ofendiendo a la persona y buscando pleito y que ella va a dar mucha prisa o esto o lo otro, hijo de tal por cual. No, esos son desequilibrios. El hecho de otro desequilibrio, en nuestro país hay 100,000 desaparecidos. 100,000 desaparecidos en 2 años y cachito. Y no, ya sé que le van a echar la culpa, le podemos echar la culpa a muchos. Es un mal de todos. Los desaparecidos no son nada más, ahora sí, causa del que está en la cima del gobierno, sino es de todos. Que si está haciendo bien o no, esa es otra historia. El dato es que hay 100,000 desaparecidos y más de 100,000 muertos. Ese es otro desequilibrio. Ese es otro desequilibrio. Entonces, estamos hablando, no, a lo mejor no nos damos cuenta, a lo mejor no lo queremos ver, a lo mejor, pero hay desequilibrio en eso y más. Lo normal, ahorita, lo tenemos como lo que pasa. Está bien, pues ya que podría entrar, es normal que los hijos de uno los eduque otro, bien o mal. Normal, familias que se separan, es normal que los hijos no crezcan con papá y mamá, es normal que haya robos, es normal que cuando alguien entra a misa le roben alguna parte de su carro, es normal que uno tenga que tener su carro encerrado con 5 perros, y aunque sea un carro chafa, porque uno no se anima ya a dejarlo en la calle, porque dice uno, no, ya es el espacio de la casa, tiene que ser también para el carro, cosa que nunca había pasado en la historia, ¿no? El carruaje no se dejaba a un lado de donde dormían las personas, a un lado donde vivían. Bueno, esos son desequilibrios, y hay más que pudiéramos sacar, más desequilibrios. En el segundo tipo, cuando hablamos de los falsos profetas o de estos falsos anunciadores, de los que les gustan los pronósticos. Y pronósticos pueden ser los horóscopos, puede ser la lectura de la mano, puede ser el último grito de la ciencia, a ver qué dice, aunque no sea nada científico. A mí me encanta cuando toman los datos, entre comillas, de la ciencia, pero no hay experimentación, no hay comprobación, no hay rigor, no hay método científico. Es nada más porque a alguien se le ocurre. O sea, dicen, no, a ver, espérame, ¿cómo? Qué falta de respeto también a la ciencia, el que tú hables a nombre de ella, pero no entiendas cómo funciona en lo más mínimo. O sea, no se puede.
ni se debe. Pero bueno, estos falsos profetas también hay entre nosotros. De alguna o de otra manera no falta alguno que le guste tupirle a esto también entre nosotros, y aquí los hemos tenido a veces en Rosarito. Así, padre, no están en comunión con la iglesia, sí, pero a veces les da por exagerar estas cosas y por asustar gente. y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque un día el Señor me va a pedir cuentas a mí también, y no son los únicos. No es lo mismo que ver algunos predicadores antiguos, entre ellos, por ejemplo, Monseñor Puente y el padre Máximo García, paz descanse y mis palabras no lo ofendan, que ellos hablaban de la teología cristiana del infierno para que la gente agarrara la onda, porque parecía que era lo único que funcionaba. Los antiguos hablaban mucho de esto porque a la hora de tener a la gente asustada, pues cumplía con su deber. Y a veces decirle a alguien, te vas a ir al infierno por cómo estás viviendo, servía para que dejara de vivir de ese modo. O sea, se usaba como, en estos señorones que acabo de mencionar, se usaba como una estrategia didáctica, pedagógica, de violencia. Así como los maestros cuando decimos que vamos a reprobar a los alumnos si no estudian, si no entregan. Y entonces si todos se entregan a tiempo y todo muy bien y si estudian. El sacerdocio no es del sacerdote, el sacerdocio es de la iglesia. Hay que tomar en cuenta eso. El sacerdocio no es del sacerdote, es de la iglesia. Y es la iglesia la que le da a uno la oportunidad, la licencia de servir. Pero en un momento, si ya no es adecuado nuestro servicio, también es la encargada de decirnos no. Bueno, en un segundo punto, nosotros estamos diciendo que ya no va a venir de la misma manera. En la segunda venida, estos son los dos errores, será una venida en la gloria. ¿Qué quiere decir en la gloria? Ya lo aclaramos y lo vemos desde el punto de vista de San Juan. Es el amor crucificado que da vida. Pero también hay una, o se acepta o no se acepta. Y ahí, a eso nosotros, ¿cómo le llamamos? Juicio final. A la hora que se nos presenta el Hijo de Dios en su gloria, nosotros vamos a tomar una determinación, y las determinaciones no son de intención o de deseo o de gusto. Hoy me gustaba y mañana ya no me gusta. Son de vida. Son de vida. O sea, ¿cuál fue tu opción de vida? ¿Caminar aceptando sus enseñanzas o caminar luchando contra ellas? ¿En qué consistirá el juicio? Porque a veces esto nos cuesta trabajo. ¿En qué consiste el juicio? Voy a ser cruel y despiadado, ¿no? sin afán de ser presuntuoso. Yo era de esos alumnos que los maestros amaban. Va a decir, ¿cómo? Siempre y cuando no fuera en cuestión de comportamiento, porque ahí a veces algunos no me comprendían. Teníamos una manera distinta de ver las cosas, pero en términos académicos, intelectuales, era uno de sus favoritos. ¿Por qué creen? No era barbero, ¿eh? Aclaro. No llevaba manzanas, no llevaba... Porque se sacaba 10 para las boletas. Sí había mucho de eso, pero lo primero era porque les ponía atención. O sea, estaba atento, yo me sentaba, así como estás tú en primera fila, donde estuviera el escritor, ahí me sentaba. Aparte porque no veía bien de lejos, entonces ocupaba estar. Es lo que ellos no Los sabían. pizarrones de mis tiempos no eran tan buenos como estos. O sea, en aquellos tiempos el GIS, y no era muy buen GIS el que llevaban, era chafa, o escribían con el peor de todos los GISes que había para poderlo borrar después. No, que Eran de los verdes. sí. Gisecito tradicional. Y se rayan, con el gis muy duro, se hacen unas rayas y después ya no se puede escribir bien. Sí, o sea, se maltrata, se marcaba y usaban de los más chafas porque eran más fáciles de borrar. En donde yo me moví. Entonces me sentaba así. Segundo, además de estar atento, que pues estando enfrente yo me sentaba también enfrente porque era muy bueno para platicar. Si me sentaba en cualquier otra parte
del salón iba a estar platicando todo el rato, con quien estuviera. Después, no sé si ya les conté esto, que me tocó un monaguillo, José Luis se llama, en la parroquia de la Santísima Trinidad. Y este monaguillo lo traían en salsa porque platicaba con todos los monaguillos, en todas las misas. Y mi solución fue sentarlo a un lado de la sede. ¿Cuál creen que fue el resultado? Se calmó. No, ahora ya platicaba conmigo, no con los demás. Entonces, no cambió José Luis, era el mismo y encontraba el modo de sacarle a uno plática. Entonces era muy bueno para platicar. Entonces, como yo era bueno para platicar también, por eso me sentaba enfrente. Estando enfrente y el profesor ahora hacia adelante, pues era muy difícil que me pusiera a platicar. Entonces, había detalles como estos, además de que me iba muy bien en las calificaciones. En casa el sistema de mi papá era muy efectivo. O sea, era muy efectivo su sistema. Usted llega, hace su tarea, o si no, no puede hacer nada más. Entonces siempre hacía las tareas también. Entonces, el punto es, además de estas cuestiones, a la hora de hablar, mi papá y mi mamá me enseñaron a hablar con respeto a los mayores. Entonces, como no era ya lo común, ya los grupos donde me tocaba ir a mí, los maestros valoraban mucho esos detalles. El punto. Cuando llegaban los maestros, ¿ustedes creen que les tenían miedo? Pues no. ¿Quién creen que les tenía miedo a los maestros? Así. Los que tenían miedo a los maestros eran los que no les iba bien en la feria. O sea, por ejemplo, si alguien estudia para un examen y está respondiendo su examen, no tiene miedo que el maestro se pare morado. Pero si el que está haciendo el examen está buscando y pescando en los exámenes de todos sus compañeros, o lleva esas ayudas didácticas extras que no deben de llevar, pues obvio, a él sí le va a dar miedo. Claro, esas son las ayudas didácticas. El punto es, cuando venga el Señor, los que van a tener miedo no son los que hayan vivido de acuerdo a su voluntad. O sea, no le van a sacar la vuelta. Cuando llega el premio del trabajo, yo trabajé 4 años, casi 5, en una maquila. Y nos pagaban a la antigua. No había tarjetas. Después de eso nos hicieron usar tarjetas, ¿no? Que un día asaltaron, no hubo para pagar. Asaltaron al camión de valores a la entrada de la empresa. Pero esa es otra historia. Los viernes era día de pago. Y llegaban con la bolsita. El recibo y la bolsita de lo que le tocaba. ¿Ustedes creen que nos poníamos tristes ese día? No, cuando llegaba el salario, que quiere decir el premio del trabajo, no nos poníamos tristes, nadie se ponía triste. Se ponían tristes los que habían faltado, los que habían llegado tarde, los que tenían alguna suspensión por alguna situación irregular. Ellos se ponían tristes. Los demás se nos notaba hasta en el brillo alrededor de nosotros la alegría de ese momento, de ese tiempo. Entonces, a la hora del juicio final, los que se van a asustar o los que se asustan son los que tuvieron indiferencia, los que no creyeron, los que no confiaron, los que no aceptaron la enseñanza del Señor. Entonces, ahora bien, la pregunta de los 144,000 que sí tiene que ver con nosotros es: ¿cuál es la actitud que debe de tener el cristiano frente al juicio final? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? La actitud cristiana. No tener miedo. Primero, no tener miedo. Esperanza. Esperanza. Tiene que ser fuerte porque no veo los labios ahorita. De arrepentimiento, de confesión o de... La actitud debe ser de justicia. De justicia. O sea, todo lo que usted dijo tiene que ver con la justicia.
Si algo pasa, gritas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Paz, Confianza. Mucha fe. confianza, fe. Esperanza. Nosotros entendemos la fe como confianza, ¿eh? O sea, la entendemos como confianza y la entendemos como aceptación de la persona de Jesús y también como el contenido de lo que Él nos enseña. O sea, su persona y su enseñanza. ¿Cuál otra debe ser nuestra actitud? Alegría. Alegría. Si a mí me dicen alguien que tengo mucho tiempo sin ver o alguien que quiero mucho que me va a visitar, yo me alegro. Revoluciona mi vida, me hace pensar qué le voy a ofrecer, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Se le da un tono distinto. Así que yo soy de esos agentes, todavía espíritus viejos que todavía se alegran cuando los visitan. Porque hay algunos que están medio sospechosos que como que no les creo que se alegren mucho cuando los visitan. Sobre todo cuando empiezo a regañar gente. El sábado pasado fui a visitar a un enfermo. Cuando hay enfermos que no son de mi parroquia, usualmente les digo que vayan a su parroquia. Vayan, pidan al sacerdote de su parroquia que los visite, que mande un ministro para que les traiga la comunión cada semana, mínimo. Y para que esté al pendiente de la familia. O sea, llego y resulta pues como lo que, así como me lo imaginé desde la última vez que había ido. O sea, no lo había visitado ningún sacerdote y aparte no le están llevando la comunión. Obvio, llego yo bastante molesto, enojado, atiendo al enfermo lo mejor que pueda, pero luego agarro a toda la familia y les pongo una enjabonada. Ya les había dicho. No se atengan a que yo voy a venir porque está lejos y a mí no me gusta andar. Voy a decir, padre, no le gusta andar de pata de perro. No me gusta. Salgo nada más a lo que tengo que salir y basta. Rara vez, a veces salgo más para criticar y para fortalecer las homilías con ejemplos así. Ya no les podría decir cómo está la calle en malas si no voy a esos lugares o si no visito esos lugares, ¿no? Como es Camilla, por la experiencia. Es por la experiencia, él dice por la anécdota. Por la anécdota. No, se ocupa salir y ver. O sea, no es de... O sea, hoy fui al mercado y me di cuenta cuánto ha subido las cosas, 30-35%. Así, tenía que ir, fui a comprar 4 o 5 cosas, pero sí tenía que ir. Aparte no tenía cocas. Pero ya tenía como 3 semanas sin que hubiera, por la flojera de no ir. Porque a mí lo único que me hace ir a este mercado es que se acabe la comida del perro o de los perros. Es lo único que me hace ir a mí al mercado. Lo demás puede esperar. O sea, todo lo demás puede esperar. Hay 3 elementos que destaca Santo Tomás que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando venga el juicio y que tienen que ver con la calidad y la condición de aquel que va a juzgar. La calidad y la condición de aquel que va a juzgar. Lo primero que nos dice Santo Tomás es que tenemos que tomar en cuenta la sabiduría del juez. No le vamos a poder contar cuentitos. No le vamos a poder hacer justificaciones. O sea, no hay eso. Si ven ustedes a los políticos ahorita, pueden decir una cosa que está muy mal y de todas maneras lo van a justificar diciendo que con otra respuesta. Por ejemplo, otros datos. Es que yo tengo otros datos. Las cosas no han subido, nos dijeron hace 4 o 5 meses. Y hace menos de un mes nos dijeron que iban a congelar el precio de algunas de esas cosas que se suponía que no habían subido. Pero ya lo congelaron en el precio nuevo. En el precio... Sí. Ya lo al precio actual.
no al precio que estaba antes de que cuando empezaron las pláticas extra. Entonces, hay muchas de estas situaciones. El juez, la sabiduría que tiene el juez llamado nuestro Señor Jesús o Jesús de Nazaret, implica que Él va a tener en cuenta exactamente lo que hay en el corazón, y a Él no le podemos vender una carita. Entre nosotros nos podemos poner una carita feliz. Su servidor siempre ha tenido una cara de mosca muerta. Así como ese tipo de rostros angelicales que parece que no quebran un plato. Y de repente les puedo platicar que Toda la vajilla. el más travieso o el más inquieto de toda la familia fui yo. Y les puedo enseñar también mi archivo de experiencias divertidas con los prefectos de disciplina, con los orientadores en las escuelas. O sea, hasta que entré a la prepa, fui un caso así muy complicado. Ya después me hice más astuto y más sagaz y ya no me pescaba. Ya después dije, si le hago así ya no sé, ya la voy a pasar. Pero el punto es, el Señor no va a comprar las caras porque parezca que no quebramos un plato. No va a comprarnos que es que yo siempre me porté bien. No, espérate. Que hay en tu corazón, que hay en tu mente y que hay en tu archivo de acciones de tu vida. Hay obvio, va a haber buenas y malas, pero esperemos si haya más buenas que malas. Se trata de eso. Entonces, la sabiduría del juez conoce todo lo que hay en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestros afectos, en nuestras emociones. Y no es al estilo de Big Brother porque está vigilando, no, porque está con nosotros. Está con nosotros. Esto es, además de esta sabiduría excelsa, exquisita que tendrá, tenemos la convicción de que tendrá un deseo de justicia. Cuando nosotros pensamos en la justicia, ¿quiénes son los que reclamamos la justicia? Los que tenemos hambre y sed de justicia. ¿Quiénes somos? A los que tenemos hermanos o familiares a los que les han hecho injusticias. Los que tenemos experiencia de dolor y sufrimiento por el abuso de alguna autoridad. Los que tenemos dolor y sufrimiento porque sabemos que la cosa como está organizada ahorita pues no está muy bien organizada. Así como que no está muy bien organizada, ¿no? Y tenemos más muertos nosotros este año, lo que va del año, que un país que está en guerra. O sea, dice una vez, espérame, ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible que México tenga más que Ucrania en el mismo periodo de tiempo? O sea, si México no está en guerra. Entonces, los que tenemos hambre y sed de justicia, somos los que no tenemos el poder o la riqueza o la fama. Yo quisiera ver a alguno de nosotros pobres diciendo en un juicio que se la pasa consumiendo cocaína, que se la pasa alcoholizado, que se la pasa brincando de un lugar a otro con X, Y, Z, y que de todas maneras tenga miles de millones de seguidores. No, a nosotros si decimos por vergüenza no lo decimos. O sea, aunque seamos pobres, no lo vamos a decir porque tenemos vergüenza y queremos defender nuestro buen nombre, porque a veces es todo lo que tenemos. O sea, no tenemos más. Una de las lecciones que me dio mi papá de niño, entre tantas, cuando decía una cosa la tenía que hacer. No importaba qué fuera. Si yo decía que le iba a ayudar a un hermano a hacer un trabajo, ya era mi obligación hacerlo. Ya no era de que si yo quería o no quería. Si yo decía que le iba a ayudar, si lo expresaba, era un vínculo. Era un vínculo. Entonces ya no era de... Y su frase era... Él decía, yo soy pobre y usted vale, también va a ser pobre.
Entonces lo único que vamos a tener es a Dios y nuestra palabra. Entonces era muy claro el asunto. Entonces el punto al que voy. Los que clamamos por justicia y los que esperamos la justicia de Dios, sabemos que vale la pena lo que estamos haciendo. Que nuestras opciones de vida, que nuestros esfuerzos, que el amor con que vivimos, que el sacrificio y los sacrificios que estamos viviendo no son en balde, y que aún si perdemos nuestra vida, vale la pena si la perdemos por mantenernos fieles, porque sabemos que va a llegar esa justicia de Dios. O sea, con nosotros y nosotros, y a pesar de nosotros va a llegar. Entonces, a la hora de la venida, la segunda característica, la primera es la sabiduría del juez, la segunda es que será justicia. Y esto, sobre todo aquellos que están viviendo con cinismo, con sarcasmo, con ambición, con detrimento de otros, no les gusta que hable uno de esta justicia. No, ¿cómo? ¿Cómo que la justicia? No, sí. Les he contado que yo crecí en una colonia muy especial con muchos malandros alrededor. Y cuando me decían que alguien estaba en la cárcel, yo decía, bendito sea Dios, uno menos que va a circular por las calles. Oye, pero ¿qué es tu amigo? Sí, le fue bien, porque lo otro que le esperaba era el pozo. Digo, el hoyo, el lugar donde lo entierran. Había dos opciones. Quien anda mal, va a acabar mal. Y si acaba en la cárcel, tiene una oportunidad más, por lo regular, de corregirse, de cambiar y de crecer. Ninguno va a acabar bien, y sea en esta vida o en la que sigue, van a recibir su justicia. Y dijo el otro, vamos a recibirla y esperemos si nos toca. Entonces, el tercer y último elemento de estos es, ya dijimos quién es el juez, cuál es su identidad, su sabiduría, cuál es su deseo, la justicia, pero también dentro de esta actitud cristiana que resalta Santo Tomás de Aquino, es el de la confianza. La confianza. Dice, hay una expresión muy divertida que ¿quieres no tener miedo? Dice Santo Tomás. ¿Quieres no tener miedo, no temer a la autoridad? Y la respuesta es, si quieres no tener miedo, haz el bien y merecerás que la autoridad te halague. O sea, si haces el bien no tienes por qué temer de la autoridad. Y aquí se refiere a este aspecto, la autoridad como a nuestro Señor, ¿no? O sea, la actitud debe ser de confianza. ¿Quieres no tenerle miedo? Pórtate bien, haz lo que te toque, verás que tú no le vas a tener miedo, vas a sentirlo como un aliado, como alguien que te va fortaleciendo, que te va ayudando, que te jala cuando necesitas, que te soporta cuando te estás yendo para atrás. En cierta ocasión en una parroquia tenía un ministro que se llama Rogaciano Maravilla, y es de Veracruz, y le daba carrilla con el son. El cantador. Un día íbamos subiendo los escalones en la parroquia de la Ascensión del Señor, y de repente pues pisó su túnica. En ese tiempo todavía los ministros usaban túnica. Pisa la túnica y se va para atrás. Don Rogaciano era un hombre súper delgado, ligero de peso, y pues su servidor siempre ha sido un poco más de volumen. Él iba para atrás y yo lo pesqué con un solo brazo, y ya lo agarré con el otro y le dije, ¿a dónde va? Vamos empezando apenas. Y volteaba asustado, sorprendido don Rogaciano, ¿no? Entonces, cuando llevamos nosotros a alguien así atrás de nosotros, me ha tocado cachar a dos, a un ministro y a una monaguilla. La monaguilla me tocó cacharla después de un Via Crucis, como de unos 7-8 kilómetros de largo. Yo llegué quemadísimo, y eso que llevaba gorrito, llegué peor que camarón en su jugo. Rojo, descarapelándome ya.
me daba risa porque la gente me llevaba toallas para secarme el sudor y me llevaba sueros y cosas así. Pues yo no sé cómo me veía. Yo estoy bien. Estaba en la misa y pues la monaguilla, pues íbamos en ayunas, pues era viernes santo. Y la monaguilla me dice, padre, me voy a desmayar. Y era la que me estaba deteniendo el misal. Con una mano la agarré a ella y con la otra mano agarré el misal para terminar la oración. Y ya luego se la pasé a 3 o 4 señoras. Pasé el misal y luego pasé a la monaguilla. Estaba ya por terminar la oración. Es muy breve, era la oración colecta. Pero me ha tocado cacharlos a los dos. Gracias a Dios ellos eran muy caros. Si hubieran estado como yo, quién sabe cómo me hubieran. El último punto. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida del Señor, ya hablamos de los riesgos, ya hablamos de cómo va a venir con gloria. O sea, y gloria significa esta capacidad, este ofrecimiento amoroso. O sea, en el Evangelio de San Juan, la gloria es la entrega total en la cruz por amor, para redimir. Entonces, así va a venir. Vimos las características y cuál debe de ser nuestra actitud. Pero también esto implica algo que también nos cuesta mucho trabajo a nosotros comprender. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de la resurrección de la carne, de la resurrección de los muertos, también lo hacemos en la profesión de fe. Pero a veces también cometemos errores, porque empezamos a pensar que va a ser, que no es resurrección, empezamos a pensar en reencarnación. Y luego decimos, no, pues yo me debe haber portado muy bien en otra vida para ser ahorita lo que soy. Pero si nos fue mal, ¿qué decimos? Algo estoy pagando. Estoy pagando por lo que otro hizo, no. Para el cristiano, uno es únicamente responsable de sus actos, de aquello, del ejercicio de nuestra libertad y de nuestras capacidades. No hay reencarnación entre nosotros. Esta onda es una onda de otros lugares, budistas o indianos, de las religiones brahmánicas y de este tipo. No es algo que aplique para nosotros. Ni vamos a volver en animalitos, con todo respeto, que pobres animalitos, ¿qué culpa tienen? Ellos no tienen culpa alguna, entonces no vamos a regresar en ninguno de ellos. O sea, no hay por qué tener estas ideas medio retorcidas y forzar. Nosotros creemos que nuestra dignidad de hijos de Dios como personas es única y es irrepetible. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, no hablamos de una reencarnación. O sea, no hablamos de eso. No estamos en términos biológicos, sino en términos personales. ¿Cuál es la diferencia? Va a decir, vamos a regresar a nuestro cuerpo, sí, pero no es el mismo cuerpo. Yo espero ya tenga cuadritos. No se burlen. Entonces, espero que sea un cuerpo mejor, un cuerpo glorificado. Entonces, no es el mismo tipo de cuerpo, obvio. A mí me sorprende cuando hacen los intentos en las películas o en las series para poner a nuestro Señor resucitado, cómo batallan para acomodar los signos de la resurrección sin que se vea ridículo. Por ejemplo, lo que vimos nosotros antes de empezar se veía medio ridículo, el agujero en la mano. Así, no, esos son, no necesariamente tiene que ser tan fáctico o tan realista para decir que era la forma correcta. No, él mismo era un cuerpo glorificado, no es el mismo. Entonces pensamos en una continuidad personal que significa que vamos a conservar nuestra identidad y nuestra dignidad personal. O sea, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, hablamos de no de un retorno idéntico. O sea,
Sobre todo pienso en aquellos que padecemos alguna enfermedad o algo, pues yo quisiera que eso ya no apareciera para poder comer a gusto sabritas y gansitos. O sea, así, padre, pero a lo mejor ya ni tiene que comer. Pues si el Señor también comía, ¿por qué yo no? La resurrección no tiene nada que ver con esto. No va a haber una transmigración, o sea, que cambiemos de lugar nuestra alma a un animal o a otra persona. No va a haber reencarnación, no es la misma carne. Va a ser una carne resucitada. Y al decir carne es para dejar bien claro que no es nada más algo, un aspecto similar o parecido. No. Estamos hablando de la resurrección de nuestra persona con su cuerpo, que es parte de su identidad. No es un cuerpo que vaya a estar sometido a lo mismo. Va a ser un cuerpo resucitado. Para algunos, la resurrección no va a ser un cambio de personalidad. Así, padre, ¿cómo que no va a cambiar mi personalidad? No es un cambio de personalidad. Es retomar nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra subjetividad, aquello que nos hace ser nosotros y no ser otra persona. Nuestra originalidad, nuestra creatividad, eso va a continuar. A eso le llamamos resurrección de los muertos. Una vez, o sea, a la hora que regrese el Señor, va a haber una resurrección de todos. Unos para la vida eterna y otros para el lugar a donde no queremos ir ninguno. Así, padre, dígalo con todas sus letras. Castigo eterno. Sí va a pasar, o sea, sí. Ahora, la fe en la resurrección, y con esto termino, porque ya estoy viendo que ya les están hablando para regresarnos a la casa. Allá lo han de tener bien fichado. La resurrección siempre ha sido un motivo de escándalo, ¿eh? A San Pablo lo juzgaron de loco cuando empezó a hablar de la resurrección en el Areópago. Le dijeron, de eso te escucharemos en otro día. Es un motivo. Cuando Jesús hablaba de que iba a resucitar, sus mismos discípulos no entendían. Y a un resucitado le sufrieron también. O sea, no fue fácil. O sea, se ocupó mucho para que empezaran a creer. Entonces, es obvio que no es un tema fácil cuando hablamos de la resurrección de los muertos, y va unida al juicio, va unida a nuestra actitud, va unida a nuestra realidad, va unida a la resurrección. Cuando llegue ese momento nos vamos a dar cuenta. Y en el ínterin, porque esa es otra pregunta divertida, ¿no? ¿Qué pasa mientras tanto? Pero en otra ocasión. ¿Alguna pregunta, duda o queja?